Y si recuerda lo que hablábamos de esta carta a los romanos, iniciábamos la carta con mucha doctrina. ¿Recuerda? Doctrina fundamental, algo bien importante, que hace una distinción. Esto es algo muy claro que usted tiene que entenderlo. Una gran distinción entre todas las religiones que existen y la fe que nosotros profesamos es lo siguiente, ¿no? La salvación no es por esfuerzo humano. Eso es lo que nos enseñó en un principio la carta a los romanos. No es cuánto tú te esfuerces para alcanzar el favor de Dios. Es que pongas tu fe en la obra de Cristo, en el sacrificio que Cristo hizo. Eso es la gracia y la misericordia de Dios a nuestras vidas. Es una gran diferencia. Si tú vas a todas las religiones, te van a decir tienes que hacer esto, estos preceptos, estas cosas, estas formas, tienes que dar, tienes que ir, tienes que venir. Dios no habla eso en su palabra. Ahora, claramente, que le digo, así empieza la palabra, la carta a los romanos, pero después, si hay fe y Dios te da nueva vida, se va a ver reflejada en un cambio de tu vida. Pero porque primeramente ya vino la gracia y la misericordia de Dios como un favor inmerecido, que no merecíamos, que nosotros no hicimos nada para obtenerlo, sino solamente creer, poner nuestra fe. Y después fue cambiando, ya en estos últimos versos vemos cómo va cambiando esta carta y nos va mostrando cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que pusieron su fe en Cristo, porque ciertamente hay un cambio de vida. Y parte importante de este cambio de vida es cómo nos tratamos. Y no nada más va al punto de cómo nos tratamos entre hermanos, sino también cómo tratamos aún a otras personas que, por ejemplo, no son cristianas. Porque si hemos visto todas estas últimas enseñanzas, las hemos fundamentado en el mandamiento de Dios de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí recuerda eso? Y yo le pregunto siempre, ¿quién es su prójimo? Pues el que está al lado ahorita de usted, con el que vive. Por ejemplo, su esposo es su prójimo, su esposa es su prójimo, sus padres son sus prójimos, sus hijos son sus prójimos. Entonces dice que tienes que amarlos como a ti mismo. Yo le decía, ¿cómo va esto? En un punto normal uno se cuida y se sustenta a uno mismo, ¿no? ¿Sí o no? Digo, a menos de que haya un problema en la mente, en el corazón, lo normal es que uno se cuide, se sustente a uno mismo, vea si tienes hambre, pues ¿qué haces? Pues buscas alimento, buscas suplir, te estás cuidando. Bueno, dice, de la misma forma como tú cuidas tus propias necesidades, tienes que ver por la de los otros. Eso es algo que también es muy claro de la nueva vida cristiana. Tenemos que sacar, lo hemos visto así, tenemos que sacar el egoísmo, el egocentrismo, la vanagloria que a veces buscamos, el estar ensimismados en nosotros mismos, porque así nos ha enseñado esta sociedad a vivir, ¿no? Solamente yo, después, como dicen, yo, y al último, yo. Y lo demás, cada quien que se arregle como pueda. La Biblia Dios no nos lleva a vivir así, y mucho menos, que es lo que hemos estado entendiendo estas últimas semanas, mucho menos entre hermanos. Si no lo debemos hacer con cualquiera de nuestros prójimos, aún de los no cristianos, mucho menos con los que son de la familia de la fe. Porque yo le decía, la familia natural pues se acaba cuando uno muere. La familia espiritual, entendemos, perdura para la eternidad. Somos hermanos para la eternidad. Entonces imagínense cómo debemos de tratarnos. Y hablábamos, ya yendo más específico, había una situación, recuerda, en la iglesia de Roma. Recuerda, le decía, había cristianos judíos que venían del judaísmo, pero que habían creído en el evangelio de Cristo, y había cristianos gentiles, que no eran judíos, griegos, de otras nacionalidades, que venían tal vez de otras religiones.
pero que habían creído. Y había una situación que se había dado con respecto, usted recuerda, a los alimentos. Y hablaba muy claramente que cosas que son secundarias, eso es lo que nosotros hablábamos, ¿no? Cosas que no son fundamentales, que son secundarias, que a veces nos encontramos en un punto donde somos fuertes y somos débiles en la fe. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, le decía, cuando nosotros nos acercamos, Dios nos habló y nos acercamos al Evangelio, no creímos todo inmediatamente y automáticamente conocimos todas las cosas. Dios se va revelando progresiva, paulatinamente a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y va habiendo momentos donde Dios se va mostrando cuál es su voluntad, pero siempre va a haber cosas dentro de la libertad que Dios nos dio, que es una libertad limitada, que van a estar ahí en la conciencia personal de cada persona. Había un problema con los alimentos, unos querían comer ciertas cosas, comían de todo, otros no, se querían abstener de ciertas cosas para buscar agradar a Dios. Y lo que les decía, recuerda que era: no menosprecies y no juzgues. Yo le decía, tenemos que tener cuidado con esto, vamos a tomarlo a la plenitud de la Escritura, porque si bien la Biblia nos dice que debemos de juzgar todas las cosas y que por sus frutos conoceremos a las personas, no nos podemos poner nosotros como jueces de otros, porque eso no nos corresponde a nosotros. Eso solo el juez, el que algún día vamos a dar todos y cada uno de nosotros cuentas de nuestra vida, es Dios. ¿Recuerde eso? Yo no me puedo enseñorear de otro. De hecho, la Biblia nos llama a que nos amemos y que nos sirvamos unos a otros. Y aquí específicamente va a hablar de los que son fuertes. ¿Quiénes son esos que son fuertes? Bueno, que han ido creciendo en el conocimiento de Dios. Tú eres, al final de cuentas, todos somos fuertes en ciertas cosas, ¿sí o no? Hay cosas que Dios se ha ido mostrando y nos ha ido revelando y vamos conociendo cuál es su buena voluntad en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer los fuertes? ¿Ponerse por encima de los otros? Si lo llevara a un punto para entender, en un ejemplo de algo físico, ¿sí? Físicamente hay personas más fuertes que otras, ¿sí o no? Y hay personas más débiles que otras. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando hay personas más fuertes físicamente que otras? Normalmente esas se enseñorean de los más débiles. Se ponen por encima porque dicen: tú eres débil y tú no puedes contra mí. Y ahora yo a veces hasta llegan a veces a someter a las personas. Bueno, usted lo puede ver muy claramente a veces con sus hijos en la escuela, ¿no? El famoso bullying, ¿no? Que hoy se conoce, ¿no? Los que se ven tal vez a veces más fuertes, más grandotes y todos se enseñorean muchas veces de los otros y los llevan a puntos terribles. Y así es como vive el hombre natural sin Dios. Si yo soy más fuerte, no nada más voy a subsistir con mi fuerza, sino voy a buscar aplastarte con mi fuerza. Voy a buscar pasar sobre ti si es necesario para yo estar en el lugar que yo creo que merezco. Bueno, Dios nos habla una forma muy diferente de vivir con respecto a los que son fuertes. Le di un ejemplo de lo físico, pero está hablando aquí fuertes en espíritu, fuertes en carácter cristiano, fuertes, le digo, en que han crecido en Dios, que han madurado. Vea entonces Romanos 15:1. Dice: así que los que somos fuertes, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Y qué dice? Y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice aquí? Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es algo que también el apóstol Pablo habla, por ejemplo, a los Gálatas. Vamos ahí a Gálatas 6:2.
Gálatas 6:2. ¿Y están ahí? ¿Qué dice ahí? Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley ¿de quién? De Cristo. Mire, cuando está hablando aquí de soportar y de sobrellevar las flaquezas, no está hablando solamente de tolerar dichas flaquezas o ser indulgentes. ¿Sabe a lo que nos está llevando? En un ejemplo es como poner nuestros hombros bajo las flaquezas de los otros, es decir, cargar. O sea, como un fuerte físico. Imagínense situaciones a veces que se daban antes, ¿no? Que tenían unas comunidades, tenían que viajar de un lugar a otro y pues no había carros, ¿verdad? Y tenían que muchas veces viajar largas distancias caminando a pie. Y había hombres fuertes y había débiles. Lo que está diciendo este ejemplo cuando dice aquí, los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles, dándole este ejemplo que yo le doy, es como si fuéramos hacia algún lugar y hay débiles que se empiezan a quedar en el camino. ¿Qué es lo que hace el mundo? Dice selección natural, ¿no? Es débil, no llegó. Lástima, ¿no? Lo que dice aquí es cárgalo y llévalo hacia donde van. Y así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Le digo, no nada más es tolerar, no nada más es ser indulgente, no nada más es tener paciencia, sino poner tu esfuerzo con la fortaleza que dices tener y que tal vez sí verdaderamente Dios te ha dado, pero dice aquí, así como un hombre fuerte, así pon a tu hermano en tus hombros y llévalo. Y esto es algo muy claro, aún que podemos ver, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Siempre va a haber personas fuertes, yo lo podría decir, más comprometidas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer esos que son fuertes? Bueno, cargar, ¿sí? A los demás. Hay una expresión que me gusta mucho, dicen los pastores, los ministros, los líderes, no son los que están hasta arriba de los demás, son los que están hasta abajo, soportando todo, cargando todo el peso. Claro, esto entendemos pues con la ayuda de Dios, ¿verdad? Esto es muy claro, ¿no? Pero yo le decía, si Dios te ha dado un entendimiento, yo le decía con respecto a los alimentos, no, todavía hay controversias en este tiempo con respecto a los alimentos. Si Dios ya te ha dado un entendimiento con respecto a esto y tú te encuentras con una persona que todavía está flaqueando en esta situación, que dice si se puede comer, no se debe de comer, tú no te puedes valer de la fortaleza y del conocimiento que tú tienes para ponerte por encima, sino tú tienes que, dice aquí, soportar la flaqueza del débil. Y no nada más es tolerar. Será, ay, es que no sabe, ya ni modo. No, sino, como yo te decía la semana pasada, aún buscar con la ayuda de Dios, con sabiduría, con paciencia, que tu hermano llegue tal vez al lugar donde tú estás. Pero mientras, si es necesario abstenerte por amor a Él, ¿lo vas a qué? Lo vas a hacer. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. No está diciendo, tampoco es una actitud completa y totalmente abnegada, ¿no? No está diciendo que se condene, pues hay cosas que a uno le gustan hacer dentro del límite de la libertad que Dios te dio, ¿sí o no? Y se valen.
Por ejemplo, hablamos de los alimentos y siempre uno que luego causa controversia como cristianos es, por ejemplo, los alimentos, las carnitas, el cerdo, ¿no? La carne de cerdo, ¿no? ¿Puedes comerla? Creo que todos dicen que sí, ¿no? Creo. Pero si a alguien, que le decía, si a alguien le causa conflicto, dice, y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Tú podrías comerte unos tacos de carnitas? Sí, sin ningún problema. Pero el problema, lo que está condenando aquí es cuando uno hace algo que le agrada, haciendo caso omiso de cómo pudiera afectar al otro. Eso es lo que se está condenando aquí cuando dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, cuando tú haces algo que te agrada, pero sin que te importe lo que puede suceder para con otra persona. Eso es lo que Dios nos está mostrando que no es lo correcto. Debemos de considerar siempre al otro. Debemos de ser cuidadosos por amor. Digo, basta ya del egoísmo, porque podemos tener el conocimiento, podemos tener la verdad de Dios, pero si seguimos siendo egoístas en nuestros corazones, de poco nos sirve. Mire, aquí no es más fuerte, hermano, el que tiene más conocimiento. Es bueno tener más conocimiento. El que es más fuerte es el que es fuerte en amor. El que ese conocimiento, esa revelación que Dios le ha dado, la lleva en sabiduría a aplicar a su vida para la gloria de Dios, para beneficio de otros, para bendición de los demás, para bendición de tu propia alma, de tu propio ser. No nada más es, bueno, ya conozco, ya sé, entiendo, yo sigo viviendo para mí. Dios te quiere cambiar de esa forma de pensar. Cuando Dios verdaderamente te va revelando cosas de su verdad, de su palabra, y que realmente crean un eco en ti, va cambiando tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de ver a los demás. Dice, los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles, dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Debemos de considerar al otro. Pero, aquí viene algo bien importante. Hay una excepción. Porque también hay un esfuerzo por agradar al prójimo que es nocivo. ¿Sí? Porque recuerda, también tenemos que tomar todo esto a la luz de toda la palabra. ¿Nosotros para qué estamos? ¿Para agradar a los hombres o para agradar a Dios? ¿Sí? Tenemos que tomarlo en el contexto, porque ese es el gran problema que hoy se vive, ¿no? Se toman textos de aquí, se toman textos de por allá, textos aislados del contexto aún de la misma Biblia, y nos vamos a un extremo incorrecto. Como yo lo decía, algunos toman textos que acabamos de leer, dicen, es que no puedes juzgar. Pero hay otros que te dicen que juzgues todas las cosas. Lo que te estaba diciendo aquí para aclarártelo es, tú no te puedes poner como juez de la vida de alguien. Tú no vas a enviar al cielo o al infierno a alguien. Tú no tienes esa capacidad. Es más, tú no tienes ni capacidad ni de salvar, ni de cambiar interiormente a alguien. Tú no puedes gobernar la vida de las personas. Pero si ves a alguien actuando mal, ¿qué haces? No se puede juzgar. Aún la Biblia si es hermano, si es cristiano, aún la Biblia te lleva a que tú lo exhortes en amor, considerándote a ti mismo. Si vienen y te dan una falsa enseñanza, una falsa doctrina, es que no se puede juzgar, pues claro, la ves, no está conforme a la palabra y la desechas. Pero hasta ahí es tu punto, ¿no?
Y si es necesario y Dios te llama, bueno, la exhibes, porque también Dios nos llama a veces a exhibir las falsas enseñanzas, ¿no? Pero aquí lo que estamos llevando, hermano, es vamos a sobrellevar las cargas, pero de una forma correcta. No es tolerar, no es soportar nada más, es ponernos debajo. Hay un esfuerzo nocivo, también buscando agradar al prójimo. Te voy a dar un ejemplo muy claro de esto, porque se puede buscar ser agradable, pero con un propósito egoísta. ¿Tú conoces a Absalón? Mira, vamos a leer de Absalón y ve lo que dice aquí. Esta es la forma nociva de querer agradar a los otros. Segundo libro de Samuel 15:2. Segundo libro de Samuel 15:2. ¿Están ahí? Segundo libro de Samuel 15:2. Dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Dice, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio? Dice, que yo les haría justicia. Dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y la tomaba y lo besaba. Dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón, dice, de los israelitas. Es decir, si tú conoces la historia de Absalón, pues era un traidor, perdón la palabra, pero eso es lo que era. Y él buscaba agradar a todos los hombres, porque él era el que, es como si alguien, siempre pasa en las iglesias, si alguien se levanta y dice, ¿quién tiene una queja aquí en la iglesia? Siempre va a haber alguien que tenga alguna queja. Y estos Absalones que dicen, quiere agradar a todos los hombres, pero con una actitud que egoísta. No es agradar para su beneficio de los otros, sino para el propio. Eso es el punto donde tenemos que tener cuidado, no queriendo agradar, queriendo cumplir, vayamos a ser egoístas y nos convirtamos en Absalones, ¿no? Dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y la tomaba, dice, y lo besaba. ¿Y qué? Y se robaba el corazón de una forma incorrecta. Ese es el límite. Eso es cuando ya pasa más allá. Lo que estamos hablando aquí, el sobrellevar, el soportar las flaquezas de los otros, es para el bien de los demás, no para caerle bien a los demás. Es muy diferente, porque no siempre le vas a caer bien a todos. De hecho lo dice el verso 2, vamos a regresar a Romanos 15:2. Dice, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Dice, ¿para qué? Edificación. Hay otra versión que dice, si cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para su edificación.
Es ahí donde tenemos que entrar en un contexto correcto. Vamos a agradar al prójimo, ¿para qué? Para su bien. Y estamos hablando aquí para su bien, ¿qué? Para su bien espiritual, para su edificación, para que crezca, para bendecirlo, para suplir su necesidad. Nunca voy a buscar agradar a los otros para mi beneficio propio, para caerle bien a los demás, para estar bien con los demás. Eso es tomar el principio de Dios y torcerlo para mi propio beneficio. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para su bien, para su edificación. Y tenemos gran ejemplo de esto. ¿Cuál es el ejemplo que debemos de seguir? Pues el de nuestro Señor Jesús. Segunda carta a los Corintios 8:9. Segunda carta a los Corintios 8:9. Dice ahí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice, se hizo pobre, siendo rico, dice, para que vosotros con su pobreza fueseis, dice, enriquecidos. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Y usted no se me espante ahí, vea el contexto. Más arriba está hablando de bendiciones espirituales, arribita unos textos. Pero aún Él se hizo pobre en lo natural. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice, se hizo pobre, siendo rico. Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Es decir, Él buscó agradarse a sí mismo. Él buscó agradar a Dios por amor a nosotros. Yo te preguntaba hace como un mes, ¿cuándo fue la última vez que tú diste algo por alguien? Sea recurso, sea tiempo, sea oración. ¿Cuándo fue la última vez que tú le regalaste algo a alguien? Y no estoy diciendo que me lo regales a mí, no sé promover. No. ¿Cuándo fue cuando tú aprendiste a dar? Pregúntate, no me respondas, pero tienes una respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo desinteresadamente por alguien más que tú? ¿Cómo podrás agradar al prójimo si no tienes un corazón dador? ¿Cómo podrás edificarle? Tienes ejemplo a seguir. Tengamos cuidado de esto. Porque entonces si tú estás en el punto donde dices, no, la verdad ni me acuerdo. Entonces tú no eres de los fuertes que habla aquí la Biblia. Tienes que cambiar eso. Si cada uno de nosotros agrada a su prójimo para su bien, para su edificación, sobrellevando las flaquezas de los otros. Pero si seguimos, le decía, metidos en nosotros mismos, creyendo que somos muy sabios, creyendo que somos muy buenos, creyendo que merecemos, aún con el conocimiento que podamos tener, que aparte ese conocimiento vino de parte de Dios por su gracia que nos ha revelado, tú no estás actuando como Dios te pide que actúes y como Dios te pide que vivas.
Ve lo que dice, seguimos ahí en el verso 3, dice Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Dice, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dice ahí, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito esto? Salmo 69:9. Salmo 69:9. ¿Está ahí? Dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron, dice, sobre mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es Cristo hablando, dice, por amor a mi pueblo tomo sobre mí todos los vituperios hechos contra ti. Eso es lo que está diciendo. Cristo como diciéndole al Padre, por amor a mi pueblo, tomo sobre mí todas las ofensas hechas contra ti. Y la lección que nos está dando, si Cristo, el Santo, estuvo dispuesto a tomar sobre sí tanto sufrimiento, en forma, usted lo sabe, todo el calvario de Cristo, en forma de insultos lanzados contra Él por sus enemigos, si Él estuvo dispuesto, ¿no deberíamos nosotros entonces estar dispuestos a sacrificar un poco de placer, ya sea de comer o de beber o de cualquier otra situación secundaria, por amor a nuestros hermanos en Cristo o por amor aún a los que no lo son? ¿Cuál sería la respuesta, hermano? Pues sí. Dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Yo le he dicho, hermano, ¿ha leído los evangelios? Digo, toda la palabra de Dios es importante, ¿no? Pero en los evangelios, principalmente, pues habla del ministerio de Cristo en esta tierra. Y nos deja ver su carácter, nos deja ver su amor, nos deja ver su misericordia, nos deja ver cómo Él actuaba, nos deja ver cómo Él perdonó, nos deja ver cómo Él veía por la necesidad de los otros. Nos deja ver que no importaba la circunstancia en la que Él estuviera pasando, no aún física, Él llegó a agotarse, llegó a veces a estar cansado, llegaron a estar en lugares donde no tenían ni dónde recostarse, pero Él quería cumplir la voluntad del Padre. Veía que tenían hambre natural y aún les proveía. Y al final en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tenemos ejemplo? Gran ejemplo tenemos. Si ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ve Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. ¿Está ahí? Dice, soportándoos unos a otros
y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas dice, vestíos del amor, que es que el vínculo perfecto. ¿Qué debemos de hacer? Soportarnos, pero ya entendió qué significa eso, ¿no? No nada más es decir, ay, ahí viene el hermano. Eso no significa aquí soportarnos. Significa, bueno, sí, porque a veces pasa. Yo sé que a veces no gustan mucho estos ejemplos, pero es una verdad. Si ahí viene el hermano que tú consideras que es gruñón, igual a veces digo que tú consideras porque igual ni lo es. Y aunque lo fuera, aunque fuera el gruñón de la iglesia, porque siempre hay uno, ¿no? ¿Qué tienes que hacer cuando nos dice soportarnos? Mostrarle un camino diferente. A veces es gruñón porque hay una necesidad en su corazón y tú no la sabes. A veces es así porque hay tal vez un dolor. Por eso dice, y sobre todas estas cosas dice, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Si eres fuerte, sé fuerte en amor. Digo, un espíritu piadoso, hermano. Y eso es algo que tú tienes que probar. Un espíritu piadoso puede muchas veces más que un espíritu, un corazón altivo, altanero, egocéntrico, que se muestra como fuerte. Digo, aún te digo, compruébalo con personas no cristianas. Tú llegas, yo te lo he dicho, tú llegas a todas estas cosas, dependencias de gobierno, trámites, etcétera, ¿no? Que ahí es donde a veces entras a prueba, ¿no? Tú llegas con un espíritu afable. Humilde, sencillo. No tonto, ¿verdad? Pero sí humilde y sencillo. Con un espíritu, con un corazón piadoso. Y vas a ver cómo vas a poder más que si tú llegas con altanería a decir, usted no sabe, porque así somos los cristianos, ¿usted no sabe de quién soy hijo? ¿Usted no sabe con quién se mete? Si no. Dice, y sobre todas estas cosas dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora mucho más entre nosotros. Si el hermano, yo te lo he dicho, si no te saludan, tú empiezas a saludar. Es que nadie me invita a su casa. ¿Y tú cuándo has invitado a alguien? Ok, podría ser que tú estés en lo correcto. Es que yo veo que no, los hermanos ni se hablan. ¿Y tú has empezado algo? ¿Tú has mostrado el camino? Si tú eres fuerte y tú lo entiendes, ¿tú soportas eso? Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestíos del amor. De amor dice que es el vínculo perfecto. Regresamos allá a Romanos, verso 4. Dice ahí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, dice, tengamos ¿qué?
esperanza. Aquí cuando Pablo estaba hablando, dice, porque las cosas que se escribieron antes, pues estaba hablando claramente de lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y nosotros en una mayor entendimiento, pues tomamos las cosas que se escribieron antes, que es pues toda la escritura que hoy tenemos, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Mire, ¿sabe cuándo realmente se vuelve una bendición? Todo lo que la escritura habla, ¿sabe cuándo se vuelve una bendición? Cuando aprendemos a ponerla en práctica en nuestra vida. Hemos leído, la Biblia te dice, ama aún a ¿quién? A tus enemigos. ¿Lo has puesto en práctica? Hasta ese momento va a ser bendición a tu vida. Tú lo puedes conocer, te puedes saber el texto de memoria. Es más, te puedes encontrar a alguien que está en una situación y tú predicarle y decirle, es que Dios te dice que ames a tu enemigo, que lo perdones, aunque si tiene hambre, que le proveas. Pero ¿sabes cuándo se va a volver una real y verdadera bendición a tu vida? Que es lo que nos está enseñando aquí, cuando tú lo pones en práctica. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, dice, y la consolación de las escrituras, dice, tengamos esperanza. Y aquí habla de dos cosas bien importantes, dice, paciencia, perseverancia, está hablando aquí. Porque hay aquí algo importante. Tienes que ser paciente y perseverante en que Dios te vaya revelando su palabra, su verdad. Porque lo que está diciendo aquí es que la escritura es aliento a nuestra vida. Por eso te decía, hermano, el fuerte. A veces nos confundimos. El fuerte no es el que conoce más. He conocido muchas personas en las iglesias que conocen mucho de la Biblia. Es más, yo he conocido a algunos que conocen más de lo que yo conozco. Pero eso no hace fuerte a la persona. Somos fuertes en amor. Somos fuertes en bondad. Somos fuertes en carácter cristiano. ¿Y dónde se ve cómo es el carácter cristiano? En el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Eso habla y Dios te va mostrando, te va revelando y va creciendo tu amor. Te va revelando su palabra y va creciendo tu paz, tu gozo. Va creciendo tu carácter, eres más paciente. O sea, te vuelves una persona más templada. Sí hay emociones y no está mal tener las emociones, pero las emociones no te pueden controlar. Eso es ser alguien templado. Benignidad, siempre vas conociendo de Dios y siempre te va mostrando cómo puedes ser bueno para con los demás. Y vas creciendo en benignidad. Mansedumbre, que ni se diga, ¿no? Dice, ya estamos entendiendo qué es lo que dice aquí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, cuando lo pones en práctica. No seas oidor, dice la Escritura, oidor olvidadizo. Sea hacedor.
Tú vienes aquí, Dios te habla del perdón, sales a la primera que te encuentras, te hacen algo y no puedes perdonar. ¿Cómo vas a poder sobrellevar las cargas de los otros? ¿Sabes cuándo es? Aprendes a perdonar, para que lo entendamos, y invitas y llevas a tus hermanos a perdonarse. Pero porque tú ya pusiste en práctica el mandamiento de Dios. Y no nada más es tú puedes perdonar, sino ayudas y enseñas a otros a perdonar. A ese punto es donde debemos de llegar como iglesia. Dice el verso 5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, dice, os dé entre vosotros, dice, un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz, dice, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si ven, dice a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, y después dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, porque ¿de dónde viene eso? No viene, te lo decía, del esfuerzo humano, viene de lo que Dios va haciendo en tu corazón. Sí lo entendemos, porque al final dependemos de Él, todo parte de Él. ¿Quién es el que nos dio vida? ¿Quién es el que la sustenta? ¿Quién es el que nos ha cambiado? ¿Quién es el que nos transforma? Dios es el que va a hacer esa obra por medio de su palabra. Por medio, hermano, del uso práctico y devocional de la Escritura. Y habiendo entendido y habiendo recibido las bendiciones, la paciencia, la consolación de parte de Dios, podamos alcanzar la meta de vivir en armonía unos con otros. ¿Será posible? Claro. Ahora, cuando dice aquí, de consolación, dice, os dé entre vosotros un mismo sentir. No está diciendo, o sea, no es necesario que los cristianos piensen exactamente lo mismo sobre cada asunto. Eso no es posible. Pero es necesario, hermano, que en las vidas de todos los hijos de Dios el amor de Cristo sea reflejado y su voluntad sea hecha. Eso es lo importante. Es decir, estar unidos en una comunión verdadera, ser el cuerpo, ser un cuerpo. Como la Escritura dice que somos el cuerpo de Cristo, eso es lo que dice, ¿no? Dice, unánimes, a una voz, glorifiquéis, dice, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe de ser una de las metas principales como iglesia. Nos debe de dividir el alimento, nos debe de dividir, ¿qué otra cosa podría ser? A ver, se la pongo aquí. Nos deberían de dividir las denominaciones. De hecho, por eso nosotros no nos arraigamos o afianzamos en una denominación. Aunque nos dicen, bueno, no tienes, entonces eres interdenominacional. Le digo, no, nosotros no sé. Porque a veces creemos que eso divide más de lo que une. Porque eso lo creó el hombre. ¿Cuál es el problema de las denominaciones? Bueno, que se le da como un énfasis a cierta doctrina. Digo, no estamos peleados, no estamos diciendo que esté mal, pero sí tengamos que tener cuidado que eso no nos puede dividir, ¿verdad? Como iglesia. Que
le invito a que usted lo investigue. ¿Sabe cuál es uno de los argumentos? Por ejemplo, que la Iglesia Católica tira durísimo a la Iglesia protestante, que así nos conocen, dice: es que ustedes están todos divididos. Y a veces pareciera que sí. Yo te decía: ¿qué vas a hacer el día que te inviten a una iglesia donde se va de falda y de velo? Ya lo entendiste, ¿verdad? Vas de falda y de velo, mujer. Entendiendo que eso no te hace más santa. Pero por amor a los otros, lo vas a hacer. Yo no sé, algunos de ustedes hacen, bueno, deberían de hacer la obra evangelística. Si tú haces obra evangelística, de repente vas a empezar a convertirte en un misionero, ¿no? Porque no, misionero no nada más es el que va a África, ahí donde quieres. No, yo hasta que Dios me mande. ¿A dónde quieres ir? Inglaterra, ¿no? Estados Unidos. Y ahí te vas a encontrar mucho de esto, de ser fuerte en amor. Encuentras de todo. Todos podríamos entenderlo, todo tipo de usos y costumbres, situaciones diferentes. Digo, a mí me han invitado aún a lugares, por ejemplo, que hay diferencias doctrinales. Una vez me invitaron a uno que eran como muy así, estaba dividido, eran muy del corte, algunos muy calvinistas y el otro muy arminianos. Estaban ahí juntos. Entonces yo empecé a escuchar y como a darme cuenta y dije: no voy a crear controversia aquí. Pero me acuerdo que pues, en algún momento, sin yo buscarlo, salió una situación, ¿no? que le creó ahí como algún hermano con respecto a uno de los temas, ¿no? La salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Entonces me acuerdo que el hermano al terminar me abordó. Dijo: oiga, es que quería hablar con esto, es que usted... Y me gustó tanto porque dije que esto es como casi imposible de que vuelva a suceder, ¿no? Nos sentamos tranquilamente, hablamos unos minutos de eso, no llegamos a un acuerdo, pero podemos seguir conviviendo. Porque ya al final llegamos a una conclusión, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí por la obra de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Por el sacrificio de Cristo. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Sí. Ahí nos vamos a quedar. Yo no lo iba a convencer en una noche de lo que yo creía, ni él a mí. Pero creo que fue de las pocas veces en una situación así pude sentarme, convivir con hermanos que en situaciones que quedan ahí a veces en el conflicto de interpretación, pero que hay cosas que sí yo creo que sí hay cosas que nos unen, y él en ese momento él pensaba igual. Yo no sé quién haya sido el fuerte o el débil ahí, ¿no? Yo no me creo poseedor y tenedor de la verdad absoluta. Yo le pido a Dios que me vaya revelando y mostrando su verdad. Pero vi cómo es posible, revistiéndonos en el vínculo del amor, poder estar en paz como hermanos. Y ahora, si lo llevamos al punto más importante, es primeramente nosotros los que estamos aquí, sobrellevando las cargas los unos de los otros, los que son fuertes, ayudando y alentando a los débiles. Yo te lo he dicho, hermano, tú eres fuerte, has entendido que tú tienes que congregarte regularmente, qué bueno, pero ¿qué estás haciendo para ayudar a los que no lo hacen? ¿Juzgándolos? Pecadores, no vienen.
¿O solamente le toca al pastor? ¿Le llamas a tu hermano que sabes que ya faltó 2 semanas? ¿Le preguntas qué es lo que pasó? ¿Cómo está? ¿Si necesita algo? ¿De qué te sirve entonces entenderlo? ¿Para tu vanagloria? Es que yo ya entendí que me tengo que congregar. Y el otro no sabe, no entiende. Por eso le va como le va. Te perdiste, te perdiste, te perdiste. Voy a dar un ejemplo de cómo la iglesia puede ser unánime y a una voz alzar voces a Dios de adoración. Y con ese término, Hechos 4:23. Hechos 4:23. Y en este libro, pues es muy claro el nombre, se describe los hechos de los apóstoles. ¿Sí? Y vean, vamos a leer desde el 23, le voy a dar el contexto. Habían tomado a los apóstoles, los del consejo judío, y los habían querido meter a la cárcel. Sí, Hechos 4:23. Pero había pasado una situación, habían sanado a alguien. Dios había sanado a alguien por medio de ellos. Y todo el pueblo lo había visto. ¿Sí? Todo el pueblo lo había visto y los habían tomado presos. Pero por la obra que habían hecho no pudieron mantenerlos ahí. Y dice ahí en el 4:23 como el resultado, dice, y puestos en libertad, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Sabe qué les habían dicho? Que se callaran y que no predicaran más en el nombre de Cristo. Pero ellos que dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos recibido. Dice, y ellos, contándolo, imagínense a la iglesia, dice, y ellos habiéndolo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay, y todo lo que en ellos, dice, hay. ¿Sabe cuál era un momento de presión? No era el momento más dulce. Y usted puede leer ahí los versos anteriores y se dará cuenta cómo los tomaron presos, no sabían qué hacer con ellos, los amenazaron, les dijeron que se callaran, pero Dios los había librado. Y cuando ellos fueron a contar a la iglesia lo que había pasado, ¿qué? Dice, alzaron una voz y glorificaron a Dios. Es muy diferente a lo que a veces se vive hoy como iglesia, ¿no? Hoy presenta una prueba, se presenta una situación y lejos de unirnos y glorificar a Dios sabiendo que Él es un Dios soberano, mejor nos dispersamos, ¿no? Mejor cada quien que agarre para lo suyo. Mejor cada quien que se salve como pueda. ¿O qué necesitaríamos para unirnos como iglesia? ¿Que vinieran persecuciones? Algún día vendrán nuevamente, fuertemente. Hasta ese momento será necesario para realmente ser el cuerpo de Cristo, ser la iglesia de Dios. Hasta ese momento será cuando estemos unánimes a una voz glorificando a Dios. Porque unánimes a una voz glorificando a Dios no es que nos paremos ahorita y cantemos. Es parte. Pero le digo, muchas veces somos asistentes de un lugar. Y lo que Dios nos llama es que seamos parte del cuerpo de Cristo. Es muy diferente.
ser asistente de un lugar a ser parte de un lugar donde se predica, de una iglesia, a eso me refiero. Es muy diferente ser asistente de una iglesia a ser parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Y Dios te llama a que seas parte. Si eres hijo, Dios te llama a que seas parte de la iglesia de Cristo. Es el primer lugar donde tú vas a mostrar carácter cristiano. Es el primer lugar donde tú vas a mostrar que sabes perdonar. Es el primer lugar donde tú vas a mostrar un carácter piadoso. Es el primer lugar donde tú vas a mostrar ser benigno. Es el primer lugar donde tú vas a mostrar que puedes bendecir a otros, que podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Seamos fuertes, hermanos, en amor. Y así seremos columna y baluarte de la verdad y resplandeceremos la luz de Cristo a los que la necesitan. Que llegue un momento donde haya una adversidad como le sucedió aquí a los apóstoles. Dice, y habiendo escuchado, dice, alzaron unánimes la voz a Dios, le dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, se rindieron verdaderamente ante Dios ante una situación adversa. Pero sigamos viviendo cada quien para lo que nosotros queramos, para nuestro propio beneficio, y cada vez estaremos más lejos de Dios, y cada vez nuestra devoción cristiana se volverá una religiosidad hueca y vacía. Y recuerda, hermano, al final estaremos delante de Dios y qué cuentas le daremos. No sea religioso, sea creyente, sea cristiano. ¿Y sabe lo que significa eso? Seguidor de Cristo. ¿Cómo soy seguidor de Cristo? No porque me pongo la playera que dice amo a Cristo, sino porque sigo sus pisadas, sigo su carácter, sigo sus palabras, lo sigo a Él. Fuertes, hermano, seamos fuertes en amor. Señor, te damos gracias. Hoy lo entendemos. Debemos de soportar, de sobrellevar las cargas los unos de los otros, de no buscar agradarnos a nosotros mismos haciendo caso omiso de cómo este agradarnos puede afectar a otros. Hagamos un esfuerzo bueno de agradar a nuestros hermanos, para su bien, para su edificación, y así cumplir, Señor, tu voluntad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que ni siquiera Él buscó agradarse a sí mismo, sino Él llevó nuestra carga, Él llevó nuestro pecado, y nos bendijo y nos dio vida. Que, Señor, verdaderamente soportándonos, perdonándonos, revistiéndonos de amor, siendo guiados y transformados por tu Espíritu Santo, podamos estar unánimes y a una voz glorificando tu nombre, exaltándote como tu iglesia amada que tú compraste con precio de sangre. Diciendo, soberano eres, tú creaste todas las cosas, tú reinas y gobiernas sobre ellas, y tú eres nuestro Dios, y tú eres nuestro Salvador. Te rogamos, Señor, que sigas cambiándonos y transformándonos, y que crezcamos, Señor, cada día más en ti, para gloria tuya, para bendición de los otros. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.